Bendiciones, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. En la sección de respuestas sencillas a preguntas comunes vamos a tratar de contestar para qué fue creado el hombre. Básicamente, ¿para qué fue creado el hombre? A eso tendríamos que responder primeramente a la pregunta: ¿por qué entre millones y millones de personas que hay en este mundo, Dios nos escogió? Dios nos elige, nos llama, nos hace su pueblo, ¿cierto? ¿Por qué nos escoge? Entonces tenemos que partir de que no fue porque Dios vio algo bueno en nosotros, sino por el beneplácito de su voluntad, por pura gracia, por pura misericordia. Entonces, ¿cómo debiera el hombre de responder a ese llamamiento? Mi respuesta sería adorándole. Y dentro de la adoración viene con un paquete de cosas, con un kit, como dicen por ahí en las promociones comerciales. Entonces, cuando adoro a Dios, en esa adoración hay obediencia, hay reverencia, hay temor, hay una serie de cosas positivas, benignas, que me hacen llevar cada día a responder a ese amor. Para esto vamos a mirar lo que dice el libro de Efesios con respecto a por qué o para qué fuimos creados. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice de la siguiente manera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aunque ese no es el tema, yo quiero que te quede muy claro que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciera tu papá, tu mamá, ya habíamos sido escogidos para que fuésemos santos. Recuerden que la connotación de la palabra santo es apartado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 nos da una respuesta más clara para qué fuimos creados. Dice: para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y quisiera ajustarle o añadirle el versículo 12 del mismo Efesios capítulo 1. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez repite la palabra alabanza. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Entonces, mis estimados hermanos, a mi concepto, después de haber sido rescatados de Dios, nuestra respuesta debe ser una entrega total, un servicio total. Para acuñar un poquito esto, quise remontarme bastante tiempo atrás, al libro de Éxodo. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a mirar algunas particularidades en el libro de Éxodo. En el capítulo 3, en el versículo 12, quiero que me sigas ahí en la lectura, dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Dios, que su pueblo estaba prisionero por casi 400 años o más, Dios quiere sacarlo por la mano, por la guianza de Moisés, y aclara: para que le sirváis, para el servicio de Dios. Vamos a mirar el 18, de ahí mismo. Y oirán, 3:12, y oirán tu voz, e irás tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos,
nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de 3 días al desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Estaban siendo muy claros. No le estaban diciendo una mentira a Faraón. Estaban siendo claros. Vamos a ir camino de 3 días para servirle, para adorarle, para ofrecer sacrificios. Vamos a mirar aquí rápidamente Éxodo capítulo 8, el verso 1, para que pasemos a otro aspecto. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mis estimados hermanos, mis estimados amigos, aunque no te guste quizás lo que te voy a decir, en otro tiempo antes, cuando no estábamos bajo la soberanía, o más bien bajo la obediencia a Dios, estábamos en total rebeldía contra Él, en total desobediencia. De hecho, me gustó una frase que escuchaba en estos días, que cuando Dios nos llama y Dios nos regenera, entonces lo que odiábamos, lo que nos incomodaba, el camino de Dios, la palabra de Dios, adorarle, alabarle, servir, obedecer, lo que odiábamos resultamos amándola por causa de la regeneración que Dios hace en nuestra vida. Y lo que amábamos resultábamos odiando: las borracheras, la fornicación, el adulterio, el pecado, la mentira. Resultamos odiando lo que amábamos y resultamos amando lo que odiábamos. Esa es la obra regeneradora de Dios. Ahora, quiero pasar a otro aspecto. ¿Por qué? Necesitamos saber por qué Dios debe ser adorado. Vamos a mirar en Jeremías capítulo 10 rápidamente, que el tiempo es muy corto. En Jeremías capítulo 10 dice de la siguiente manera, Jeremías 10:7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Y en Apocalipsis, a que vamos a ir terminando, a redondear esta idea, libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 11, dice: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos al 5:9, en el mismo Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En términos generales, en conclusión, Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser servido, Dios es digno de ser temido, Dios es digno de nuestra vida, pues Él es el creador, el originador de nuestra vida. Él es el que nos da no solo su llamamiento, sino su salvación, su santificación y la glorificación. Ahora les decía que esperaban ofenderlos, pero cuando estábamos en el mundo adorábamos todo lo que se nos pasara por el camino. Creíamos en todo lo que, en las circunstancias, en todo, rendíamos culto. Hacíamos de todo un ídolo. Y quiero aclarar qué es un ídolo. Un ídolo es todo lo que te roba adoración, tiempo, incluso dinero, espacio, lo que absorbe tu vida, lo que ocupa tu tiempo. Hay veces lo convertimos en un ídolo. Entonces necesitamos saber y entender que solamente Dios es digno de ser alabado, que solamente a Dios sea toda la gloria, que solamente a Dios debemos servir. Amigo, tú que todavía no te has acercado
a los pies de Jesucristo. Tú que todavía no te has sometido a su soberanía. Tú que todavía dudas de que Jesucristo es Dios. No pierdas más tiempo, es la oportunidad de reconciliarte con Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que eres enemigo de Dios, porque todo el que practica pecado, esclavo es del pecado. Así que no pierdas más tiempo y no pierdas la oportunidad de venir a adorar a Dios, de servir a Dios, de glorificar a Dios. Y quiero terminar con un precioso versículo que está en los Salmos, que es concerniente a lo que estamos hablando. ¿Qué debo hacer después de haber conocido a Dios? Dice el Salmo, capítulo 95, verso 6. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro ¿qué? Nuestro Hacedor. Y vamos a agregarle el 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Quiero terminar con un párrafo que se encuentra en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 20. No dejé de último para leer porque no sea significativa la confesión de fe, sino porque la prioridad, la centralidad está en la Biblia. Aunque la confesión está basada netamente en la Biblia, escucha lo que dice el capítulo 22 con respecto de la adoración religiosa y el día de reposo, que por cierto es una deuda. Vamos a hablar del día de reposo y vamos a hablar de la adoración, cómo quiere Dios que sea adorado. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar el verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas Escrituras. En conclusión, Dios debe ser adorado. Dios dice cómo debe ser adorado. Y Dios dice qué día ha escogido, señalado Él como día de reposo, día de adoración, día de meditación, día de encuentro con Dios. No es como los hombres lo dicen, no es como los hombres lo han querido plantear. Dios les bendiga y nos vemos en la parte 2 de esta pregunta.